Bienvenidos al séptimo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Este mes de agosto inauguramos el eje Aprendizajes que nos deja la pandemia y hoy nuestro invitado es Claudio Pilot con su tema Los desafíos de la educación sexual integral en contextos de distanciamiento social. Les cuento que Claudio es licenciado en Psicología con estudios de posgrado en Psicoterapia Sistémica, Sexualidad Humana y Consejería en Sexología Clínica y Psicoterapia Breve con orientación ericksoniana, socio adherente de la Federación Sexológica Argentina y docente en la licenciatura de Psicología de la Universidad de la Concagua y la Universidad de Congreso, donde también es director de la Diplomatura en Sexualidad. El próximo encuentro será el jueves 27 de agosto a las 17 horas con las doctoras Natalia Vargas Rubilar y Laura Oros, quienes hablarán sobre estrés laboral y desgaste profesional docente, estrategias para su prevención. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Claudio. Les pedimos silenciar los micrófonos para que la transmisión pueda salir perfectamente. Y también ahí les hemos dejado en el chat el enlace de la nota que publicamos de Claudio esta semana y también el enlace al canal de YouTube para que ustedes puedan ver los otros encuentros que hemos tenido con Alejandro Castro Santander, Fernando Bertonati, María Cecilia de Rosas, Roxana Galeno, espero no olvidarme de ninguna, Mariana Maggio y también una de las últimas que estuvo, que es Fernanda Masud Boclet. Ahí estamos. Bueno, listos para comenzar. Claudio, ¿estás por ahí? Buenas tardes, bienvenido. Es un placer contar nuevamente con vos en este ciclo y en este momento tan especial para hablar de educación sexual integral. Bienvenido, ya sos un amigo de la casa, así que bueno, bienvenido y te damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a Diario Los Andes y puntualmente a Medios en Educación con Alejandro Cobo presidiendo la sección. Así que vamos a hablar un ratito acerca de la ESI, qué desafíos implica en esta situación actual, en este contexto actual de cuarentena, pandemia, distanciamiento social, como prefieran llamar. Sabemos que desde el 2006 ya está vigente la Ley de Educación Sexual Integral, sin embargo, ya 14 años después, no está del todo implementada en los establecimientos educativos, públicos y privados, en los distintos niveles tampoco. Hay algunas excepciones, sí, pero la mayor parte de las instituciones no cuentan con la implementación efectiva de la ESI. Entonces, teniendo en cuenta esto y la situación actual de que estamos en nuestros hogares, podemos preguntarnos qué pasa en esta situación, en este contexto actual, con la ESI, de Educación Sexual Integral. Y también nos invita a esto a cuestionarnos el por qué tenemos que estar hablando de esto a 14 años después de la implementación, qué puede haber estado haciendo que no se haya estado implementando, llevando a cabo esta ley. Entonces, vamos a resumidamente hablar de dos grandes posturas, o dos grandes posiciones que generalmente tenemos con respecto a lo que es la educación sexual integral. Yo les he puesto como un nombre a modo didáctico para determinar estas dos posturas. Una sería la que vulnera derechos, la otra la que promueve derechos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de los ítems o conceptos centrales de cada una de estas posturas. En la primera, es decir, la que vulnera derechos, tiene muchas connotaciones y tintes asociados a mitos, prejuicios, creencias religiosas, creencias morales. Y acá hay uno de los lemas principales de esta posición que es: a mis hijos los educo yo. Entonces vamos a hablar un poquito de qué plantea esta situación. Ya de entrada, con la frase a mis hijos los educo yo, tenemos que saber que hay como dos tipos de educación. Una informal, que es la que damos en nuestras casas o en nuestros hogares, a las personas que conforman nuestra familia, hijas, hijos, por ejemplo, nietas, sobrinos y demás, que ahí educamos en valores, a veces en relación a creencias vinculadas a la propia familia, creencias religiosas, sociales, comunitarias, en fin, siempre estamos educando de manera informal en nuestro hogar.
que eso es parte de la educación. Pero tenemos, por otro lado, la obligatoriedad de la educación formal, que ya sabemos que es obligatoria la sala de 4, entonces ahí las personas que están en la niñez se van incorporando al sistema educativo, a veces un poquito antes, en sala de 3 también, para recibir la educación que la ley plantea obligatoriamente, que está diagramada o determinada por materias, asignaturas, con contenidos de esas asignaturas. Puntualmente, con respecto a la ESI, o la educación sexual integral, hay un montón de personas que creen que saben qué es la ESI o qué implica, y en realidad esa creencia personal o individual está teñida por quizás desconocimiento, algún tipo de agresión aprendida o discriminación. Entonces, vamos a ir diferenciando estos dos contextos, el informal por un lado, el formal por otro. Obviamente la ley apunta a los establecimientos educativos, es decir, a la educación formal. Entonces acá hay unos postulados con respecto a la educación. A mis hijos los educo yo, sí, en la casa, en el hogar, pero falta la otra parte, que es la obligatoriedad de la educación formal que se imparte en los hogares. Y esta frase sostiene una concepción antigua que antes consideraba a las personas que estaban en la infancia, niñez y adolescencia como objetos de derechos. Es decir, esta concepción de objeto implicaba que la madre, el padre, la persona a cargo de la crianza podía, de cierta manera, como impartir algunas cuestiones, a veces manipular otras, pero esto ha cambiado desde hace muchos años, porque actualmente las personas que están en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, son sujetas o sujetos de derechos. Entonces, no son objetos, sino sujetos, sujetas de derechos, y por lo tanto, esto está en articulación con la Convención Internacional de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que no tienen que ser vulnerados, justamente se desprenden de lo que son los derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a la educación, y ese derecho a la educación incluye la educación sexual integral como uno de esos contenidos. Acá, esta viñeta siempre la uso porque me parece muy ilustrativa de esta postura. Es una reunión familiar donde cada persona de esa familia expresa una frase o un comentario en relación a algo vinculado a la sexualidad. Por ejemplo, dice, esa ideología de género es una aberración, una de las personas, quieren destruir a la familia, dice la otra, el que nace hombre muere hombre, plantea, son unos degenerados, y en fin, hay muchas más frases. En este contexto, hay una persona que podríamos presuponer que es una madre, la tía, una abuela, que le pregunta, amor, ¿querías decirnos algo? A una persona que aparentemente por el dibujo está en la adolescencia, puede ser en la niñez, y dice, no, nada. Entonces, si en un contexto familiar que ya está con sus frases agrediendo, discriminando, descalificando, hay quizás alguna persona que se autopercibe con una identidad de género distinta a la asignada al nacer, o que está descubriendo una orientación sexual que no es la heterosexual, va a ver que en ese contexto de crianza, en ese contexto familiar, no va a ser un lugar que favorezca o facilite lo que es la expresión de que pueda estar sintiendo, pensando en ese momento. Entonces, una de las concepciones de este movimiento es sí, sí, ideología de género, no. Ahí ya hay un error. Se ha creado el término ideología de género, surgió más o menos en el 94, en el Cairo, en el 95, en Beijing, en unas conferencias de las Naciones Unidas. Ahí en esas conferencias empezaron a plantear justamente y a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, por toda la impronta cultural que tenemos desde el machismo, esto de que una mujer empiece a tener derechos empezó a verse mal, a cuestionarse o a descalificarse. Entonces ahí surgió esto del término ideología de género, originalmente por una religión en particular, que es la Iglesia Católica. Después se adhirieron a este postulado las iglesias o movimientos evangélicos, y también algunos movimientos de derecha o de ultraderecha. Tienen como una norma, una idea central, asociada a lo que se conoce como la cis-heteronormatividad.
Esto es presuponer que todas las personas son cisgénero, es decir, que se autoperciben con el género que les fue asignado al nacer arbitrariamente en base a los genitales, y que son heterosexuales, es decir, que Mira, sienten atracción por personas considerados género opuesto. Esta presunción solo contempla dos posibilidades a nivel de lo que es el sistema sexual binario: ser varón, ser mujer, autopercibirse con ese género que se nos ha asignado al nacer, y ser heterosexual. Por lo tanto, invisibiliza, descalifica, no permite que se expresen otras identidades de género u otras orientaciones sexuales, por ejemplo. Otro de los postulados que plantea este movimiento es biología sí, ideología de género no. Acá, bueno, ideología de género es lo que acabo de explicar. Con respecto a la biología, hay una postura de la educación sexual biologicista que articula o relaciona todo lo que es educación de la sexualidad con aspectos anatómicos, corporales, biológicos, y todo lo que no tenga que ver con estas cuestiones biológicas son a veces cuestionados, descalificados y demás. Esto tiene que ver con también una impronta cultural que tenemos, que es el paradigma médico hegemónico, donde está la creencia popular de que una persona que ejerce la medicina, por ejemplo, es quien más sabe o quien más conocimientos maneja en torno a casi todo lo que tiene que ver con la vida humana, no solo con la biología. Y desconoce justamente a todas las otras ciencias. Tenemos que saber que hay también, desde el 2010, una ley que plantea todo lo que tiene que ver con la salud mental, y ahí se reconocen que hay otras ciencias que tienen incumbencia en el ámbito de la salud, más allá de la medicina. Cuando hablamos de salud, tendemos a asociarlo al cuerpo, y no, tenemos toda la parte que tiene que ver con la salud mental. Entonces, al hablar de ciencia, sí, la biología es una ciencia, pero también tiene que estar en articulación con otras ciencias. Por ejemplo, con la psicología, la sociología, todo lo que son las ciencias sociales y demás. Entonces, si nos quedamos solo con el aspecto biológico, estamos presuponiendo que solo tenemos un cuerpo, una anatomía determinada, pero lo paradójico acá es que para hablar de biología tenemos que acceder a las palabras o al lenguaje. Entonces, palabras, lenguaje son construcciones culturales que hemos ido haciendo y que seguimos haciendo como especie humana. Entonces acá ya empiezan, desde este postulado, a mezclarse algunos conceptos. El básico es confundir sexo con género. Son dos cuestiones totalmente distintas. Sexo se refiere puntualmente a lo anatómico, a lo biológico, a características corporales. Y género está asociado a atributos que culturalmente se asocian o se asignan generalmente en base a este binarismo de qué se espera para varones o qué se espera para mujeres. Por suerte ya se está deconstruyendo ese binarismo. Y posteriormente aparece un concepto que es el de identidad de género, que es cómo la persona se va a autopercibir con respecto a ese género, entre comillas, que se le asignó arbitrariamente en base a la genitalidad. Entonces, no es lo mismo sexo que género. Si hablamos de sexo, nos referimos puntualmente a lo anatómico, a lo biológico. De ahí este postulado que dice educación sexual asociada a la biología, pero desconoce todas las otras cuestiones. Si vamos a hablar de educación sexual, la biología sí, lógicamente es parte de la misma, pero la integral contempla otros aspectos. Entonces no es lo mismo educación sexual biológica que educación sexual integral. Entonces, acá tenemos que tener cuidado también con esa concepción. Con respecto a esto, hay otro tipo de educación sexual que se ha empezado a divulgar, sobre todo en algunos colegios en particular, que se llama educación para el amor, o educación sexual para el amor. Ahí hay una parcialización que asocia con cuestiones y mandatos morales, religiosos y culturales a la sexualidad. Entonces, todo lo que no tenga tintes o características reproductivas, por ejemplo, está patologizado, conceptualizado como pecado, como que es algo malo, cochino. Todo lo que tenga que ver con placer sexual, por ejemplo, desde esta postura no está bien visto.
Incluso estos movimientos sostienen algunas cuestiones con argumentos falaces, es decir, basados en hechos que no son reales o distorsionando información. Plantean, por ejemplo, entonces con la ideología de género, si yo quiero ser un caballo, me autopercibo como caballo. No, ahí están mezclando identidad de género con otras cuestiones que quizás tienen que ver con una connotación vinculada a algo psicológico. Esto de que una persona se autoperciba como caballo no tiene nada que ver con identidad de género. Sin embargo, el postulado antiderechos, por llamarlo de alguna manera, intenta confundir a la sociedad, a la población, con estos conceptos que son totalmente erróneos. Se plantean, por ejemplo, desde este lado, que las orientaciones sexuales se eligen, que son voluntarias, y un montón de cuestiones más que no tienen nada de cierto. Justamente se ha demostrado científicamente que ni las identidades de género, ni las orientaciones sexuales se eligen, ni son cuestiones ligadas a lo voluntario. Esto, para no seguirme explayando, es lo que plantea uno de los movimientos, y tenemos por el otro lado el que está más asociado a la garantía de los derechos de todas las personas. Este cuadro lo he hecho para graficar más o menos en forma sintética estos dos movimientos. Estuvimos hablando un poco de lo que está hacia abajo en color celeste, asociado a las religiones, al sistema sexual binario, a esta lógica machista, cis heteronormativa, patriarcal también, que eso genera en situaciones del hogar, en situaciones de la escuela, por ejemplo, un montón de agresiones, desigualdades, discriminaciones, situaciones de violencia, exclusión, prejuicio, todo lo que es bullying o violencia educativa suele estar muy asociado a esto, de la discriminación, la burla, el no respeto por la diferencia, no solo asociado a lo sexual, sino que se toma generalmente alguna característica de alguna persona, que sea gorda, que sea flaca, que sea alta, que sea baja, que use lentes, en síntesis. Hay un montón de cuestiones que se toman como objeto de burla, discriminación o descalificación. Por otro lado, el movimiento que garantiza derechos, en este caso lo he puesto desde el lado de arriba, en color verde, y son los fundamentos que tiene la ESI actual, separa o se sostiene en tres pilares. El pilar de la ciencia, entendiendo como ciencia no solo a la biología, sino a su integración con las otras que ya nombré recién. El pilar de los derechos, estos derechos emanados de todo lo que son derechos humanos en general, y acá sí estamos hablando de establecimientos educativos, derechos vinculados a la niñez y a la adolescencia también, y cómo garantizar esos derechos. Y todo lo que es el marco legal, todas las leyes nacionales y provinciales que validan todo lo que son fundamentos o sustentos que tiene la ESI. De leyes tenemos muchas, por ejemplo, la identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de 2009 para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer. Hay muchas leyes más que son pilares también de lo que plantea la educación sexual integral. Entonces, dentro de estas leyes tenemos la ESI. Como ya dije, desde hace muchos años está esa ley y actualmente no se imparte en todos los establecimientos educativos. Por ejemplo, ahora, en este contexto actual, llegan al mail o al WhatsApp actividades o tareas desde la escuela de los distintos niveles, inicial, primario y secundario, con contenidos de inglés, de educación física, de lengua, de matemática. De todas las asignaturas llegan actividades para hacer en casa, después generalmente se hacen, se reenvían a la docente o al docente para que corrija esa actividad. Pero lo llamativo es que no llega actividad o no llegan contenidos vinculados a la educación sexual integral. Entonces, tenemos que preguntarnos qué nos puede estar pasando como instituciones educativas, como docentes, que estamos negando la posibilidad de esta transmisión de conocimientos que está garantizado por ley desde hace muchos años. Quizás actualmente se usa como excusa, por ponerle un nombre,
la situación actual. Estamos con saturación de cuestiones virtuales, hacemos todo por videollamada, demasiado con que le mandan tarea de plástica, de música, de educación física, entonces ese no, lo vamos a dejar para después, y así como que cada institución va quizás postergando estos contenidos, específicamente de una asignatura que se llame ESI, por ejemplo, o tampoco se incorporan o se tiene en cuenta lo que es la transversalidad de la ESI en otras disciplinas. Por ejemplo, si voy a mandar un texto de lengua y literatura, ¿por qué no incorporar autoras, mujeres, autoras trans que hablen de distintas temáticas? O si vamos a trabajar con problemas matemáticos, por ejemplo, ¿por qué no incorporar, haciendo transversal esos conocimientos, algún tipo de contenido vinculado a cuestiones que implica la ESI? Todo esto, si han accedido y si no pueden acceder, está determinado en el portal del Ministerio de Educación. Todos los contenidos están estipulados y diagramados de acuerdo a la capacidad de compresión y de adquisición de conocimientos que la niña, el niño o adolescente tenga. Entonces, no es lo mismo lo que se enseña a nivel inicial, a nivel primario, a nivel secundario. Todos esos contenidos están gradualmente programados para poder impartir adecuadamente la educación sexual integral y no dar a veces cierta información que puede quizás confundir, generar errores. Lo importante es preguntarnos qué nos pasa en las casas, qué nos pasa en los hogares con esto de la educación sexual integral. Porque más allá de que no se estén mandando estos contenidos desde la escuela, ¿por qué no buscar información de fuentes científicas o comprobables para enseñarles a la persona o las personas a las que estoy educando en virtualidad conceptos asociados a la educación sexual integral? Se ha demostrado entonces también con esto, desde el fundamentos científicos, que el impartir ESI, es decir, dar este tipo de educación, ha visibilizado muchísimas situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, violencia de género. Entonces, la ESI ayuda a visibilizar y a poder intervenir en estas distintas situaciones. Si nos preguntamos qué pasa con los femicidios o los feminicidios y vemos las noticias, no se han detenido por la pandemia. La pandemia o la cuarentena no frenaron los abusos sexuales, no frenaron los abortos clandestinos, no frenaron los feminicidios. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando con la ESI, esta negación a impartirla, para justamente prevenir todas estas graves situaciones? También hay cuestiones vinculadas a la identidad de género, a la orientación sexual, que se expresan en el ámbito familiar, como la primera imagen, que la propia familia termina excluyendo, marginando, discriminando a su propia hija, a su propio hijo, termina yéndose del hogar. En casos muy graves se genera depresión, incluso hay suicidio en gran parte de la población que no encuentra esta aceptación o esta comprensión desde el ámbito familiar. Entonces, la ESI es muy necesaria justamente para prevenir todas estas situaciones que ya estaba nombrando, asociadas a la vulneración de derechos. Tenemos que preguntarnos, reflexionar, cuestionarnos sobre distintos contenidos, o quizás vemos justo alguna película o estamos viendo alguna serie que tiene que ver con algo de la sexualidad, para ver cómo podemos hablar del tema o explicarlo a las personas a quienes estamos criando. A veces, para evitar hablar de sexualidad, cuando hay alguna escena en la tele, se la apaga o se la cambia de canal. Entonces, todo esto muestra un mensaje erróneo asociado a la sexualidad, que generalmente está cargado del prejuicio, de la ignorancia, de mitos. A nivel científico, la Organización Mundial de la Salud plantea una definición de qué es la sexualidad. Esa definición indica que es un aspecto central en nuestras vidas, en todas las personas, desde que estamos naciendo hasta que nos estamos muriendo. De una u otra manera estamos vivenciando la sexualidad, que lógicamente la expresión de esa sexualidad va teniendo distintas manifestaciones a medida que vamos creciendo, a medida que vamos cambiando. Esta concepción incluye el sexo, que son estos aspectos anatómicos o biológicos,
pero también dice que la sexualidad tiene que ver con los llamados estereotipos de género, que no he hablado ahora de ellos por cuestiones de tiempo, con identidades, con orientaciones sexuales. Sexualidad no es solo prevenir ITS o prevenir embarazos no deseados, sino que sexualidad también es hablar de erotismo, hablar de placer, hablar de buenos hábitos comunicacionales entre las personas o con las parejas, por ejemplo, promover aspectos en los vínculos psicosociales. Todo lo que es sexualidad está influido por un montón de dimensiones, religiosas, obviamente, políticas, económicas, vinculadas a la educación. Es decir, que el concepto de sexualidad es muy amplio. No podemos asociar sexualidad con sexo porque nos quedaríamos solo con una partecita nada más, que es el aspecto biológico. Entonces, siguiendo con esto de la ESI, he tomado un esquema que hizo la Fundación Huésped, donde acá se plantean los 5 ejes que la ley contempla para la educación sexual integral. Si bien se han determinado en este orden, a modo didáctico o dinámico, todos están en interrelación, por eso la transversalidad de los conocimientos. Uno de ellos es el reconocer la perspectiva de género, y acá viene también la confusión con la llamada ideología de género. Entonces, ¿qué plantea perspectiva de género? Poder demostrar que todas las personas, indistintamente de su género o su identidad de género, tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. No es que el varón tenga más derechos que la mujer, sino que acá se intenta demostrar todo lo contrario. Lamentablemente, en la sociedad actual en la que vivimos, sigue habiendo desigualdades en relación al género. Hay empresas en las que por un mismo puesto el varón cobra más que la mujer, simplemente por su género. Acá hay a veces, desde el movimiento antiderechos, peleas o disputas en relación al feminismo. Plantean que el feminismo quiere decir que la mujer es superior al hombre o que ataca a todos los hombres. Justamente esa es una estrategia que usa el movimiento antiderechos para descalificar a la perspectiva de género. El feminismo no es lo mismo que el machismo. Lo que puede pasar es que el machismo que ya hemos incorporado, indistintamente también de nuestro género, porque hay mujeres que son machistas, es tan agresivo, tan centrado en el binarismo, o en la cis heterosexualidad, y obviamente violenta a todas las expresiones diferentes, que creen que el feminismo quiere hacer lo contrario, es decir, atacar al machismo. Justamente no. Las posturas feministas plantean que todas las personas, indistintamente nuestro género, identidad de género, orientación sexual, tenemos los mismos derechos y oportunidades. Entonces, reconocer la perspectiva de género implica cuestionarnos los mandatos socioculturales, los estereotipos de géneros, todos los llamados micromachismos que seguimos reproduciendo para descalificar no solo al hecho de ser mujer, sino a otros géneros y otras identidades de género. Enlazado esto con el segundo eje, que es el respeto por la diversidad. Esto implica visibilizar que todas las personas somos distintas. Todas tenemos diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades, diferentes formas de crianza, diferente personalidad. Entonces, respetar a la diversidad apunta a esto. No intentar encajar o encasillar como si fuéramos objetos a las personas, sino justamente ver que todas las personas somos diversas, distintas, y a la vez esa diferencia muestra que tenemos los mismos derechos, o en teoría tendríamos que tener los mismos derechos por el solo hecho de ser personas. Valorar la afectividad sería el tercer eje. Apunta a un montón de cuestiones, como por ejemplo el respeto por la intimidad, por la privacidad, a poder expresar, reconocer emociones, sentimientos, hay un montón de cuestiones asociadas a la violencia en la pareja, en el noviazgo, en relación al género, que desde este eje se buscan erradicar o al menos visibilizar para poder prevenirles. Ejercer nuestros derechos sería el cuarto eje, muestra esto que ya he estado diciendo, que niñas, niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y por lo tanto pueden ejercer esos derechos.
nada más que a veces desde el adultocentrismo que manejamos culturalmente, tienden a taparse, negarse, invisibilizarse, y acá tenemos que saber que los derechos son para todas las personas. Sí, los derechos son para mí, para un grupo selecto, para alguien en particular, no son derechos, esos son privilegios. Entonces no tenemos que confundir derechos con privilegios. Simplemente tenemos que reflexionar sobre esos privilegios, cuestionarlos y poder ver, ¿sí?, si algo no es por igual para toda la población, habría que ver qué está pasando con esos derechos. Y con respecto al último eje, que tiene que ver con todo lo que es el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, tenemos cuestiones vinculadas a la prevención de ITS, prevención de embarazos, cuestiones también que ayudan a cuidar el cuerpo y a proteger en relación a la violencia sexual, al abuso sexual, cuestiones vinculadas a poder ejercer el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, y un montón de contenidos más. Entonces, estos 5 ejes están disponibles para quien quiera acceder en la página del Ministerio de Educación. Están todos los conceptos discriminados por edades, por niveles educativos, y también incluso hay técnicas para poder implementarlos. Porque quizás si estamos en 6º grado, por ejemplo, yo me pongo a dar una charla totalmente teórica, se van a aburrir, no van a poder captar qué estoy queriendo transmitir. Entonces es muy importante hacer talleres, usar dinámicas para poder ir transmitiendo estos conocimientos que plantea la ESI. Entonces, para poder hacer una reflexión, tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos está pasando con la ESI? ¿En cuál de estas dos posturas, como personas o como docentes, nos posicionamos? ¿Si en la que vulnera derecho o si en la que garantiza esos derechos? Y ver en base a esto cómo yo puedo, desde mi lugar individual o personal, fomentar la enseñanza en el respeto de la ley de la educación sexual integral. Entonces, que la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, no sea una excusa para invisibilizar la ESI, sino justamente todo lo contrario. ¿En qué aprendizaje nos deja esta situación? Podríamos empezar a pensar en relación a la ESI, qué aprendí o qué empecé a transmitir. De esta forma podemos estar haciendo prevención de un montón de situaciones, de violencia, agresión, abusos y todas las que ya he estado nombrando anteriormente. Si no damos ESI, invisibilizamos o negamos la posibilidad, indirectamente somos cómplices, cómplices de la vulneración de derechos, cómplices de la violencia de género, cómplices de los abortos clandestinos. En síntesis, esta ley es ley desde hace muchos años, es un derecho a la educación sexual integral que tienen niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, intenté ser lo más breve posible, así que ahora, Alejandro, si querés abrimos el espacio de preguntas. 14 años de una ley de educación sexual integral que supuso, bueno, desaprender muchas cuestiones que tenían que ver con qué le pasaba a cada educador cuando tenía que de repente empezar a contemplar la posibilidad de tener que trabajar desde estas perspectivas, ¿no? Y todo lo que hubo que desaprender para reaprender nuevas maneras o nuevos modos de entender esta educación sexual integral, sobre todo desde esta perspectiva de los derechos. ¿Cómo ves vos hoy en nuestra provincia esta implementación de la ley desde tu rol como psicólogo? ¿Cómo ves si hay algún avance, retroceso, si todavía hay algún camino que hay que andar? Yo entiendo que sí, pero desde lo que vos has podido trabajar y venís trabajando muy bien y hace mucho tiempo, ¿qué es lo que has visto que aún todavía como gran eje queda pendiente o se va como postergando para no trabajar todavía? Porque bueno, también genera inseguridad en este tema, ¿no? Y genera polémica. Son temas que no es un contenido externo a uno, es un contenido por el cual estamos atravesados todos. Exactamente, quizás desde el lugar docente o desde el rol docente, no es lo mismo que yo lea un texto que está hablando de ESI, a que me cuestione con respecto a mi propia educación, a mi propia crianza, qué me ha estado pasando con respecto a esto que plantea la ESI. Entonces quizás leemos libros, vemos videos, estudiamos técnicas
para dar en el aula, por ejemplo, pero creencias personales, individuales, religiosas, sesgan el cómo yo voy a impartir o cómo voy a dar esos contenidos o qué información voy a dar. Entonces, desde el lado docente, antes de enseñar algo vinculado a la ESI, tenemos que cuestionar nuestras propias creencias previas con respecto a la sexualidad en general. Si no, va a ser un poco complejo en intentar dar contenido de forma o de manera más o menos objetiva, si estoy desconociendo que mi singularidad influye en la educación que yo estoy dando. Claro, mira, Claudia nos dice justamente en relación con esto, que al principio todos los docentes se sentían como capacitados para trabajar este contenido porque se creía que era solo genitalidad, y la sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Sobre todo porque son contenidos que interpelan, y bueno, y acá por ejemplo también Agustina dice, te pregunta, ¿desde la familia se le puede exigir a la escuela para que dé educación sexual integral? Yo creo que no hay que exigir, es ley, debe Ya ser es contenido. ley, exactamente, ni siquiera habría que pedirla o exigirla, porque desde hace muchísimos años, en teoría, ya tendría que impartirse desde las escuelas en sus distintos niveles. Nada más que a veces hay mucho desconocimiento de parte de docentes, directivas, directivos de las distintas instituciones, también teñidas por estas particularidades o singularidades, que priorizan quizás dar una tarea de plástica antes que una actividad vinculada a la ESI, por ejemplo. Lo que sucede, bueno, que como te decía anteriormente, son polémicas, es polémico en tanto qué es lo que cada uno porta como saberes, percepciones y vivencias, al tener que llevarlas, y bueno, y también el contexto escolar, que a veces, bueno, hay docentes que tienen toda la formación y todo, y reciben algún tipo de presión, porque no, que ese contenido no se dé, porque el contenido que todavía consideran que los chicos no pueden, no deben acceder a ellos. Florencia dice, personalmente, nos comenta acá que fue una escuela religiosa y actualmente se sigue impartiendo este concepto desde la perspectiva de la educación para el amor. Es cierto que todo aquello que estuviese relacionado al placer es considerado pecado y quien pensara lo contrario se le decía que estaba mal. Y hay un tema con todas las instituciones que tuvieron que hacer un camino también previo a estos 14 años, porque a veces también desde lo institucional estaba, valga la redundancia, instituido la no aceptación de la diferencia. Es un concepto muy macro, la aceptación de lo diferente, que muy bien dijiste vos que no atraviesa necesariamente lo sexual. La diferencia es siempre una oportunidad para aprender desde lo que no soy yo, y puedo contrastar y puedo diferir, pero es una oportunidad para aprender. ¿Qué pensás sobre eso? Exactamente. Con esto que hablabas de las presiones que han recibido las instituciones, hay desde el lado de la presión todo lo que es religioso. Entonces, ya esta presión que tenemos a nivel nacional o a nivel latinoamericano en general, puntualmente de las religiones que asocian sexualidad con pecado, patología, el placer ni siquiera está permitido, presionan para justamente sesgar la información que damos a nivel de la sexualidad, irnos solo para la parte biológica, o a veces se genera miedo en relación a la sexualidad. Quizás en un colegio que no necesariamente tiene tintes religiosos, se enseña solo a prevenir ITS o a prevenir embarazos, mostrando lo malo, lo perjudicial que puede ser eso, y eso es sesgar un contenido, es negar información, porque es una partecita de lo que muestra la ESI, pero hay un montón de cuestiones asociadas al otro lado, al ver, visibilizar, placer, erotismo, lo satisfactorio, que es ejercer o manifestar la sexualidad, que nos puede implicar a nivel de vínculos, intercambios sociales. Entonces hay que ver qué pasa y qué ha pasado con este tipo de presiones y por qué se han tenido en cuenta. La Claro. educación tendría que ser laica para evitar justamente estas cuestiones. Sí. Analía también nos acerca y dice que gracias a la ESI pudo evitar que una de sus alumnas siguiera siendo abusada sexualmente y pese a los cuestionamientos de los papás, para que se me perdió acá, pese a los cuestionamientos de los papás, los chicos están mejor dispuestos. Paula acerca
su reflexión cómo hacer cuando desde las familias hay resistencias para hablar sobre sexualidad integral en la escuela, sobre ESI, y violentan al cuerpo docente y autoridades. En el caso de María también nos acerca que en el caso de los directivos que no nos permiten dar ESI, en ese caso desde el rol docente, ¿qué se debe hacer? Ya que es un derecho que está siendo vulnerado. Sí. Exactamente, se está vulnerando un derecho y una ley, no se está cumpliendo con lo que imparte la ley, entonces habría que ver de qué manera más o menos pacífica mostrar esto que se está vulnerando. Generalmente, si a una persona le digo esto, se va a sentir atacada o agredida desde el propio prejuicio a veces, o de la propia ignorancia o la falta de conocimiento. Entonces a veces está bueno charlar, hablar acerca de los ejes de la ESI, por ejemplo, mostrarle a esa persona que ejerce autoridad algo mínimo vinculado a la diferencia entre sexo, género, que implica el aceptar la diversidad. No es algo sencillo, porque sería como ir educando a educadoras y educadores en relación a torno a la sexualidad. Sí, también pensaba desde el rol de los medios también, ¿viste? Los medios también tienen a veces cuestiones que han legitimado ciertas miradas que sesgan la posibilidad de poder entender la sexualidad de otro modo. Claudia dice que hay que aclarar que la Iglesia no está en contra de la educación sexual. Creo que no es el objetivo, no es lo que estamos planteando, que es un versus, sino que son miradas. Y Lucía dice si podrías mencionar algún ejemplo de alguna práctica que se puede realizar a través de lo virtual con alumnos de secundaria, con alguno de estos ejes como perspectiva de género, diversidad, afectividad, derechos, cuidado del cuerpo. Me voy a quedar primero con la primera pregunta que hiciste. La Iglesia sí está en contra de la educación sexual integral. No está en contra de la llamada educación sexual para el amor que mueven y que priorizan, que dan en los establecimientos educativos. Pero para el amor está sesgada por todo esto que ya expliqué previamente. De la educación sexual integral sí están explícitamente en contra, incluso hay movimientos llamados providas que están en contra de una modificación que se está intentando hacer a la ley actual. Entonces, ahí para que queden claros, sí, la Iglesia en general, no solo la católica, las evangélicas también, sí están explícitamente en contra de la educación sexual integral. ¿Y cuál era, Ale, la otra pregunta? Una práctica posible que se podría realizar con alumnos de secundaria a través de medios virtuales, por ejemplo, para tomar este eje de la educación sexual integral. Es muy interesante aprovechar la virtualidad para trabajar con actividades vinculadas a talleres, con videos, con PowerPoint. Hay láminas también que están en la página del ministerio. En los talleres obviamente no van a ser iguales hacerlo en forma grupal o presencial que de manera virtual, pero si usamos distintas plataformas como grupos de WhatsApp, o acá en Zoom, por ejemplo, se pueden hacer subgrupos para trabajar distintas temáticas y después hacemos que expresen o que manifiesten que han podido elaborar en base a la consigna que le hemos dado. Podemos ir deconstruyendo mitos, creencias, errores que quizás hayan. Entonces, primero tenemos que ver qué conocimientos manejan, de dónde han incorporado esos conocimientos, y después quizás ir mostrando qué plantea la ESI. No es que yo vengo a imponer conocimientos y a decir como docente tal cosa, sino que previamente tenemos que recabar qué saben del tema, qué creen, qué han aprendido, para después ir dando formación en educación sexual integral. Bien. Otro dispositivo... Sí, perdón, sí, claro, sí. Decías. Hay que buscar a incluir a todo tipo de familias, como dice Marcela, en las escuelas. Hay un montón de escuelas que no aceptan la diversidad familiar. Entonces a veces hacemos la notita, queridos padres, y estamos presuponiendo que hay padres desde el machismo, porque si me quedo con lo literal, padres haría referencia a una familia homoparental de 2 hombres. Nada más que el mismo machismo incluye dentro del término padre a las madres. Entonces el poner querida familia ayuda a incorporar la diversidad familiar. Patricia nos acerca su mirada como directivo, dice, muchos docentes y muchas docentes son las que no se animan o niegan a tocar ciertos temas de la ESI, en algunos casos por ideologías, en otros casos porque no se sienten capacitadas en ciertos temas,
y desde el lado directivo se apoya, pero no se puede imponer. Claro, Exactamente. es que es complejo el tema, porque es primero lo personal y después el rol docente, que es la mediación pedagógica de un contenido controvertido. Lo es. Exactamente. Hay muchas docentes que tienen cargos directivos y muchos docentes también a quienes les pasa esta situación que comenta Patricia. Son las personas que tienen que impartir los talleres o dar la educación quienes resisten o no quieren hacerlo. Entonces, como para visibilizar un poco esto y que no se malinterprete como que la posición jerárquica o la autoridad de la escuela no quiere, sino que a veces pasa lo contrario. Sí quieren implementarla y son quienes deben llevar a cabo las actividades o los talleres quienes no aceptan, niegan o rechazan hacer eso. Es muy importante tener en cuenta, como dice Lucía, la ley Micaela, que plantea una capacitación obligatoria en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, género en general, diversidad, educación sexual y demás. Karina nos acerca que, bueno, si los docentes no están capacitados, deben capacitarse, es ley, debe ser obligatorio. A lo que yo sumaría, debe ser obligatorio y también hay que dar un tiempo para que como docentes, pero también como sujetos de aprendizaje, podamos digerir estos contenidos y ver cómo posicionarnos sobre eso. Mariela también trae un tema que no le parece, según dice Mariela, que aprobar la ley del aborto sea parte de la educación sexual integral. Hay que educar para no llegar a un aborto. Es todo un tema, polémico, súper polémico, del cual hay opiniones Pero ahí muy hay encontradas. confusión de contenidos. Aprobar o legalizar el aborto no implica que van a ir todas las personas a embarazarse y a abortar, que es un error gravísimo a nivel conceptual. La ESI plantea justamente todo lo que es prevención de embarazos no deseados, prevención de ITS, anticoncepción, cómo fomentar buenos vínculos en las interacciones, cómo prevenir la violencia. ¿Qué pasa con respecto a mi propio cuerpo? Cómo las personas con capacidad de gestar pueden tomar decisiones con respecto a su propia corporalidad. Entonces, acá habría que leer antes bien lo que plantea la ESI y leer bien qué plantea la ley que busca legalizar el aborto, porque no es que se plantee esto de que se van a embarazar para abortar, sino justamente todo lo contrario. El movimiento, el primer lema, tiene que ver con la educación sexual integral, que es necesario que se imparta en todos los establecimientos educativos. Bien. Liliana nos acerca que las capacitaciones sobre ESI para docentes deberían ser abordadas con más profundidad. También hay docentes, según Liliana, a los que no les interesa capacitarse. Esto comenzó desde 2013, sí, como decíamos recién, y que, bueno, han pasado varios años, y pasarán muchos más todavía, y a lo mejor estos temas se sigan conversando, seguro. Exactamente, es necesario la capacitación continua en lo que es el ámbito docente. A veces se da un taller al año, 2 talleres al año, eso no sirve como capacitación. Bien. ¿Sí? Sería importante que haya una continuidad en esa formación. Sí, incluso hay algunas figuras dentro de las instituciones que son como referentes de ESI para poder acercar esta mirada transversal, pero bueno, es un trabajo que requiere acuerdos y también siempre se antepone lo que cada uno piensa, la ideología que cada uno tiene. Mayra Exactamente. plantea, en caso de los Esto iba a leer esto de Mayra. Ah, bueno, sí, sí, Léelo vos si querés. te lo dejo. En el caso de establecimientos destinados a personas con discapacidad que también tienen fines educativos sin ser escuelas, incorporar talleres de ESI también es muy necesario, ya que el tema parece invisibilizado en mayor medida. ESI en personas con discapacidad para romper mitos y garantizar el acceso a la información. Es muy necesario esto porque hay toda una rama que tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. Generalmente se cree que las personas con algún tipo de discapacidad no tienen sexualidad y en base a esa creencia y lógica se censura todo lo que es educación sexual integral. Por eso es muy importante que en los establecimientos que plantea Mayra también se den contenidos, talleres vinculados a la implementación de esto, de la educación sexual integral. Claudio, me encantó tu disertación y siempre es muy saludable temas que nos dejen pensando, ¿sí? Y en este tiempo que estamos transitando tan particular, uno de los aprendizajes que creo en los cuales hay que insistir mucho es en el tema de la educación sexual integral. Y pensaba también en otro dispositivo
en relación con las prácticas, el cine. Hay muchos directores que en esta última década están trabajando mucho sobre la perspectiva de género en ciertas películas argentinas, latinoamericanas, mundiales, que son realmente súper didácticas y que incluyen todas estas perspectivas, que a veces, si a lo mejor a un docente le cuesta decir o hablar algún tema, la película acerca estos contenidos y pueden ser un muy buen disparador para poderlos trabajar, ¿no? Exactamente, hay películas, como decís, también hay cortos que son un poquito más acotados en el tiempo, de 20, 40 minutos, que permiten entrar en tema con un montón de cuestiones vinculadas a la sexualidad para después reflexionar, charlar, debatir en relación a eso. Hay muchísimas. Acá traen una que es, por ejemplo, XXI, de Lucía Puenzo, sí, por supuesto. Ahí le recomendé a Claudio ver una venezolana que es muy interesante, que se llama Pelo Malo, también muy interesante sobre las infancias y sobre la construcción de la identidad. Hay muchísimos, muchísimos. Si ustedes ponen en Google películas que aborden la diversidad, van a encontrar muchas y en plataformas gratuitas. No es necesario que se tenga que pagar ni nada. Así que, Claudio, ha sido un placer tenerte en este ciclo de encuentros virtuales. Más que pertinente tu intervención. Bueno, y te invitaremos en algún otro momento para que también seguir compartiendo. El tema de discapacidad y ESI también es un gran tema para poderlo seguir charlando y sé que vos trabajás mucho sobre eso. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando. Los invitamos desde el lunes a ver esta conferencia en nuestro canal de YouTube, junto con los otros disertantes que nos han ido acompañando y acercando una mirada en relación con lo que es definir la escuela, la salud mental en tiempos de pandemia, tecnología, aprendizajes, y en este eje que hoy inaugura Claudio, que es cómo aprender, qué aprendizaje nos va dejando la pandemia, y sobre todo lo pendiente, porque no nos va a encontrar igual esta pandemia cuando volvamos a esta nueva normalidad que por ahí se está hablando, ¿sí? Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación, a Diario Los Andes también. Sé que una intervención de 1 hora no es para nada suficiente para charlar de todo lo que implica la ESI, pero el objetivo es que nos haya permitido este intercambio visibilizar la importancia y la necesidad de aplicar efectivamente la educación sexual integral. Muchas gracias y nos veremos la próxima. Gracias a todos, los esperamos el 27 con otro tema complejo también, sí, que es estrés laboral y desgaste profesional docente, estrategias para su intervención. Los esperamos y muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.